Muy buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es José Flores. Soy el director nacional de estándares educativos del Ministerio de Educación. Y en la jornada de trabajo de esta tarde vamos a compartir respecto al enfoque de la evaluación estudiantil, principalmente marcada para el régimen Costa Galápagos del ciclo 2020-2021. En ese sentido, a la plataforma de Educay, que nos han invitado al Ministerio a participar en este diálogo, en esta jornada de trabajo y de capacitación, pues con la finalidad de que podamos articularnos todos los actores de nuestro Sistema Nacional de Educación, principalmente enfocados en un objetivo en común, y ese objetivo en común es que la educación no se detenga en nuestro país y que se puedan desarrollar aprendizajes relevantes en todos nuestros contextos, para todos nuestros estudiantes. Bueno, desde el Ministerio de Educación hemos aceptado esta invitación, ya que nos parece muy importante tener un diálogo directo con los principales actores que desarrollan los aprendizajes en nuestros estudiantes, que son nuestros docentes y que son también nuestros directivos, ya que, como lo digo, es importante que nos podamos articular de manera que el objetivo de que la educación no se detenga pueda desarrollarse con todas sus consideraciones. Voy a permitirme una presentación que la hemos desarrollado desde el Ministerio de Educación, desde la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, y que básicamente va a estar centrada en estos enfoques, sobre todo respecto a la evaluación, que nos parecen muy importantes mantenerlos y sobre todo consensuarlos entre todos los actores de la educación de nuestro país. Como saben, estamos frente a una situación realmente inédita en la historia social y en la historia educativa del país. Nunca antes nos habíamos enfrentado a un cierre a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional de las escuelas, y bueno, dentro de este escenario tan complejo, realmente podemos utilizar para el desarrollo de cambios profundos en nuestra educación. Y bueno, el abanico que se desprende, ese abanico multicolor, lo mencionamos en la introducción de este documento de orientaciones para la evaluación integral del ciclo lectivo Costa 2021. Ese abanico multicolor lo que se constituye la evaluación educativa, que realmente nos puede ayudar a que podamos desarrollar cambios significativos en nuestro país, sobre todo para que podamos lograr aquellos objetivos de aprendizaje que tanto a nivel macro, a nivel curricular, como a nivel ya de instituciones y a nivel de aulas se van planteando. En este sentido, el objetivo de esta jornada es que podamos presentar los principales elementos del enfoque para la evaluación estudiantil del ciclo Costa Galápagos 2020-2021, ya de manera que podamos tener sobre todo aquellas claridades sobre la evaluación formativa, ya que nos parece fundamental, antes que estar priorizando otros enfoques de evaluación, la evaluación formativa se constituye en aquel elemento que tanto a nivel nacional como también a nivel de algunos organismos internacionales recomiendan fortalecerle en este momento específico de coyuntura nacional, regional y global. Voy a hacer una breve introducción porque me parece que es importante plantear y consensuar algunos elementos conceptuales, y bueno, y además, aprovechando este espacio tan importante, estamos aquí en la plataforma de Zoom, más de 1000 participantes, ya, entonces se constituyen un elemento clave que podamos ir compartiendo y que podamos ir también reflexionando sobre estos elementos. Cuando hablamos de evaluación educativa,
vemos que es un universo muy amplio, ¿no? Y bueno, tal vez en algunos periodos históricos se han dado énfasis a algunos elementos conceptuales de cómo se entiende la evaluación educativa. Y bueno, hemos llegado a la actualidad con todos esos elementos entremezclados y que se interrelacionan respecto a la evaluación. Cuando hablamos de evaluación educativa, hablamos de medición, hablamos de consecución de objetivos de aprendizaje, hablamos de evaluar al sistema educativo. Hablamos también de valorar el cambio ocurrido en nuestros estudiantes, hablamos de valorar y de evaluar los programas o los métodos, hablamos también, y esto está como muy marcado, de una evaluación cualitativa o de una evaluación cuantitativa. Hablamos también, o está dentro del lenguaje de la evaluación, los conceptos de formativo, diferenciador, integrador. Y bueno, también está el componente o aquel elemento de cuando hablamos de evaluación educativa, enfocarnos en la valoración del grado de adquisición de competencias básicas o, en el caso ecuatoriano, de destrezas con criterio de desempeño, y también de verificar que en la práctica justamente esas habilidades o esos conocimientos sean aplicados por el estudiante. Todos estos conceptos, o más bien todos estos a la evaluación, conviven en el actual desarrollo de la evaluación estudiantil. Y bueno, nos parece que debemos irnos también posicionando epistemológicamente y posicionándonos también conceptualmente para ver, de acuerdo a las experiencias nacionales y de acuerdo a las experiencias internacionales, cuáles son aquellos elementos que en el contexto tan complejo actual nos puede servir para que la educación no pare, y más allá que la educación no pare, que el aprendizaje de nuestros estudiantes no pare, ya sea en el contexto familiar o sea en los diversos contextos en desarrollando el proceso educativo. Este cuadro del desarrollo histórico de la evaluación educativa lo hemos tomado de un texto del 2010 de la editorial Pearson de evaluación educativa de los aprendizajes y competencias de Arredondo y Cañizares. Igual me parece que también es una oportunidad para ir recomendando algunos textos, y bueno, un enfoque muy importante respecto a la evaluación lo constituye que lo estamos citando en este momento, y para quienes puedan, como deseo de ir más allá de lo propuesto, pueden también revisar esta bibliografía recomendada. Entonces, lo que les hemos mencionado en este momento, en el contexto 2020, en el cual Ecuador está todavía en medio de una pandemia, en el cual se han cerrado las escuelas, en el cual tenemos aprendizajes remotos, entonces, ¿cómo entender ahí la evaluación? Esta es una pregunta muy importante, ya que tal vez nos debe llevar a cuestionarnos de las prácticas que veníamos desarrollando antes de la pandemia. Pero la educación después de una pandemia, después de lo que ha sucedido a nivel social, no puede ser la misma, debe cambiar. Y la evaluación entendida de forma integral, de forma flexible, de forma contextualizada, como un proceso técnico que lo hacen especialistas que son ustedes, queridos docentes, que son especialistas en programar y en diseñar un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por eso es un proceso técnico, porque lo hacen profesionales. Es un proceso pedagógico, porque tenemos otros elementos de la evaluación. Hay evaluación de impacto, evaluación económica, pero la evaluación educativa es un proceso pedagógico, porque responde a unas intencionalidades y a unos objetivos muy bien planteados. Y también una evaluación permanente, ¿ya? Normalmente, y lo que nos han enseñado en las diversas carreras de educación es que se fragmenta la evaluación en momentos. Es decir, hablamos de una evaluación diagnóstica, hablamos de una evaluación formativa que no es al inicio, y hablamos de una evaluación sumativa que es al final. Tal vez rompemos aquí con la evaluación permanente ese esquema, y vemos que la evaluación debe constituirse en un elemento ligada a toda la planificación pedagógica, ¿ya? Y bueno, vamos a ir viendo algunas características que
realmente nos van a ayudar a que podamos plantear una evaluación con estos elementos que les menciono, que es básicamente una recomendación de los diversos organismos nacionales y también de los diversos organismos internacionales para a la evaluación en toda su magnitud y que podamos recuperar el elemento más importante de este momento pedagógico, ya que es el de la retroalimentación. Igual les voy a ir comentando este enfoque, ya que nos parece central, ya antes de pensar en cómo operativizamos, en cómo lo vamos a ejecutar ya, sobre todo pensando en el primer parcial de los estudiantes del ciclo Costa Galápagos 2020-2021. Pero es comprender este cambio de chip a la evaluación ya, y que se posiciona como una política en este contexto de emergencia, pues se vuelve fundamental y necesario. Entonces, ¿cómo fortalecer esta visión? Le hemos mencionado que la evaluación educativa en este contexto debe ser, claro, flexible, debe ser contextualizada, debe ser integral, debe ser dinámica, ¿ya? Y bueno, aquí hemos puesto en esta lámina algunas de estas características. Debe ser contextualizada la evaluación, al igual que todo el ciclo de aprendizaje, para que pueda responder a las diversas realidades. Ya tenemos diversos contextos en el país, contexto urbano, contexto rural, hay un contexto también entremezclado, o sea, a veces los límites entre lo urbano y lo rural no existe, está entremezclado, ¿ya? Hay un contexto familiar, la evaluación también debe adecuarse a estos contextos familiares, deben ser muy empáticos con la situación que están enfrentando las familias. Hay contextos internacionales también, hay ofertas del país, del Ministerio de Educación, ya articula a contextos de migración, y bueno, hay una infinidad de contextos ya muy complejos y por lo tanto la evaluación, como todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje, debe también adecuarse a estas situaciones. La evaluación debe ser flexible, ya de manera que se adapte a las diversas poblaciones. Y bueno, esto hemos ido madurando en el país de manera que se pueda tener una evaluación para personas con necesidades educativas especiales y la diversidad en este elemento de que tienen necesidades ligadas a la discapacidad o ligadas a contextos más sociales, ¿no? Y bueno, también tenemos ofertas, evaluaciones ligadas al aprendizaje que se desarrolla en bachillerato técnico o también evaluaciones ligadas a los procesos intensivos que se manejan también, ya sea en el bachillerato o en los procesos de alfabetización o posalfabetización. Y también, bueno, una evaluación flexible adecuada a los estudiantes por ejemplo, a los más pequeños, a la educación inicial, etc. Pero me parece que una de las fortalezas que en el país en cuestiones de evaluación es que ha entendido la necesidad de flexibilizar esta evaluación. Y debemos trabajar mucho a que tanto los procesos de aprendizaje como los procesos evaluativos, que deben estar muy conectados, respondan a las realidades cuando hemos mencionado el componente de contextualización. Por otro lado, la evaluación no debe estar reducida a los conocimientos, ¿ya? Y tal vez también este es un gran reto que en este momento debemos enfrentarlo. La opción que ha desarrollado el Ministerio de Educación es enfatizar mucho en el componente socioemocional, en dar contingencia a estas situaciones y bueno, y también se ha dado, sobre todo en las opciones de currículo emergente o de currículo priorizado, se está dando mucha apertura a las habilidades ligadas más a este enfoque para el siglo XXI o habilidades para la vida. Ya de manera que la educación también responda a los diversos problemas y nos ayuda a plantear soluciones a las diversas problemáticas que como sociedad, como individuos, estamos enfrentando en el día a día. En ese sentido, la evaluación no puede reducirse a conocimientos, debe tratar de explorar aquellas habilidades ya que los estudiantes desarrollan. Por lo tanto, ya cuando operativizamos esto, no vamos a recomendar en este momento ya
que las evaluaciones de los aprendizajes se reduzcan a pruebas de base estructurada que, claro, si tienen una intencionalidad, pueden desarrollar, ¿ya? Pero tal vez reducir la evaluación a la búsqueda de una calificación o a la exploración del conocimiento no es lo recomendable en este momento, sino es justamente explorar aquellas habilidades y la puesta en práctica de los procesos de enseñanza por parte de los estudiantes. Y bueno, el cuarto principio, que tiene que ver con una evaluación dinámica, tiene que ver con la exploración de diversos instrumentos. Hay una apuesta por las rúbricas, tal vez, y aquí viene un aprendizaje que tuvimos en régimen Sierra, con el proyecto de grado de los estudiantes de tercero de bachillerato. La rúbrica se constituyó en un elemento que nos permitió no reducir la evaluación al conocimiento, sino explorar algunas habilidades, sobre todo las de lectura y escritura, y también, bueno, habilidades respecto a la puesta en práctica de los conceptos más ligados al componente de lógica y pensamiento matemático, ¿ya? Pero, por ejemplo, las rúbricas, las listas de cotejo, son elementos que dinamizan la evaluación, de manera que nos ayudan a buscar mayor integralidad, nos puede ayudar a mejorar el proceso de contextualización y también la flexibilización de los procesos de aprendizaje, entre ellos incluidos el momento pedagógico de la evaluación. Entonces, si nos vamos adentrando y vamos recuperando aquella noción de evaluación educativa, todas las diversas recomendaciones que se hacen a nivel nacional y a nivel internacional, si la evaluación se centra en una perspectiva que favorece el aprendizaje, créanme que se va a generar un elemento importante para la mejora de la calidad educativa, va a tener un impacto muy fuerte, ¿ya? Otra orientación es que la evaluación no puede considerarse un fin en sí misma, y tampoco la evaluación puede reducirse a la calificación o a la medición. Si la evaluación se ve como un fin en sí misma, y si se reduce la calificación, es decir, si con el proceso de evaluación yo busco tener una calificación, pues estamos realmente limitando la visión de evaluación. Como lo digo, la evaluación puede ser un momento pedagógico que puede favorecer el proceso de aprendizaje. Hay una tensión en un debate global en la evaluación del aprendizaje versus la evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje, pues básicamente está aterrizando aquel principio de la evaluación para la retroalimentación, de manera que se puedan alcanzar los objetivos planteados en las diversas planificaciones, sean a nivel macro, a nivel curricular, o a nivel micro, a nivel de aula, o a nivel meso, a nivel de instituciones educativas. A la evaluación, y esta es una de las principales orientaciones, hay que ubicarla en el lugar que le corresponde. No es un fin en sí mismo, está supeditada al proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo tanto, la evaluación no puede ser sancionadora, ni tampoco puede reducirse a un elemento punitivo para el proceso de enseñanza, ¿ya? Entonces, una apuesta que luego les voy a ir comentando en estas orientaciones que se presentaron hace algunas semanas es que incorpore el proceso pedagógico, que no se vea como un elemento aislado, ya, sino que justamente me proporcione la información respecto a cómo los estudiantes están desarrollando su proceso, y que me ayude a tomar las decisiones oportunas y también estratégicas para que pueda favorecerme al desarrollo como tal, y que la enseñanza tenga mayor efectividad. Entonces, y esta es una de las principales invitaciones de esta jornada que yo les quiero hacer, es que podamos ver esta evaluación como un proceso de producción de información para la retroalimentación, ¿ya? Y que esta retroalimentación, bueno, vaya acorde con los objetivos de aprendizaje planteados en las diversas planificaciones hechas, como les digo, con fines pedagógicos por profesionales muy técnicos y competentes que tiene el país. Entonces vamos a adentrarnos un poco más en el documento de orientaciones, ¿no? Este documento fue planteado hace unas semanas y
como lo digo, su fin es que el país pueda tener algunas orientaciones conceptuales y metodológicas respecto a la evaluación educativa con toda la rigurosidad bibliográfica, con retroalimentados de la experiencia nacional y también de la experiencia internacional, ya de algunos elementos que ya se venían operando en el régimen Sierra y que se cerró con el plan Juntos Aprendemos en Casa en régimen Sierra, y que bueno, ahora también orienta el desarrollo de los procesos de enseñanza en régimen Costa. Entonces, es importante tener en cuenta el marco legal, ¿no? La educación es un derecho y de las personas a lo largo de la vida, y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y también el Sistema Nacional de Educación tendrá como fin el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes y cultura. Ya, estos son mandatos constitucionales, ¿no? Y por lo tanto, particularmente desde la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, que tiene como la misión de velar por toda la rigurosidad para el diseño de la política educativa, siempre se constituye en un horizonte de sentido que nos ayuda a darle o a mirar aquel objetivo que todos los actores buscamos, ¿no? Entonces, para alcanzar esto, la evaluación tiene su rol importante, ¿ya? Entonces, está enmarcado como un principio de nuestra ley, y bueno, se va desagregando también más en el reglamento, ¿ya? Y bueno, la invitación también aquí es que, como lo dice el artículo 184 del reglamento, se pueda recuperar el propósito principal ya de la evaluación, que es que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, de manera pertinente, de manera precisa, de manera detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. Y también podamos operar lo que dice el artículo 185 del reglamento, ya que la evaluación tiene sentido porque reconoce y valora las potencialidades de nuestros estudiantes, porque registra cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes, porque retroalimenta la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje, y porque estimula la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Entonces, recuperar esta visión, ya que ha sido reducida a la búsqueda de la calificación y a veces reducida también al énfasis en los conocimientos o a la exploración más de conocimientos, se constituye como en un gran reto, ¿no? Y claro, la evaluación tiene hasta un fin motivacional para que la educación no pare, y este fin motivacional se constituye un elemento clave en una situación de crisis que agobia a la región, al país y al mundo, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de recuperar toda esta propuesta que tiene nuestra ley, que tiene nuestro reglamento, que nos recomiendan nacional e internacionalmente, para que podamos tener una evaluación contextualizada, flexible, dinámica, y ahí también hacia una mayor integralidad. Entonces, ya adentrándonos en la evaluación formativa, y sobre todo enfocada en la obtención de las calificaciones de parciales, se ha operado una metodología importante, ¿no? Que es la metodología de trabajo por portafolio. Bueno, y esto va anclada a la evaluación formativa, que según nuestro reglamento es ese tipo de evaluación que permite a los docentes adaptar su acción pedagógica en función de procesos y problemas de aprendizaje que puedan ser observados en los estudiantes, y esto se opera a partir de dos momentos, ¿no? Y esto es básicamente para la obtención de parciales. Para régimen Costa estamos hablando de 2 parciales por cada quimestre, ¿ya? Y también aquí hay un cambio, ¿ya? Normalmente estamos acostumbrados a usar el término insumo, ¿ya? Ligado a la calificación. Aquí vamos a utilizar insumo, pero más ligado a una actividad que alimenta el portafolio, ¿ya? En ese sentido, ese cambio que les acabo de mencionar es muy clave, ya que nos va a ayudar a poner esta evaluación más flexible, más
comprensiva con la situación de las familias en este momento y particularmente de nuestros estudiantes, para que se pueda operar esta metodología de portafolio. Entonces, en un primer momento de la evaluación y para la búsqueda de parciales, estamos hablando de la recolección de la información por medio de la metodología de portafolio. En el documento de orientaciones damos mucha claridad respecto a qué es la evaluación formativa y cuáles son las ventajas del trabajo por portafolio. Ya en el portafolio, básicamente, lo que estamos analizando y lo que estamos valorando, y luego asignándole por medio de una rúbrica que es el segundo momento, es el proceso, ¿no? Es el desarrollo de las actividades. Es básicamente todo el proceso, ya que iría desde el inicio del año escolar hasta el primer parcial, se estaría como diseñando el portafolio. Luego de una vez valorado el parcial primero, hasta el segundo parcial estaríamos valorando el portafolio más completo, ¿no? Entonces estamos hablando de un portafolio por cada parcial, pero que justamente esté articulado a las actividades de aprendizaje que serían los insumos para la consolidación de esta metodología y de este instrumento y de este evidenciable del aprendizaje. Entonces, el primer momento de la obtención por parciales ligado a una evaluación formativa es básicamente el armazón del portafolio estudiantil. El segundo momento ya tiene que ver con el análisis de la información y la ejecución de las acciones para la mejora. Esto prácticamente lo estamos operando desde un instrumento dinámico que es la rúbrica, ¿ya? En un momento de crisis nacional, momento de emergencia sanitaria, la opción es clave, ¿no? O sea, no queremos que aumente la brecha o las deserciones de los estudiantes de nuestro sistema educativo, y en ese sentido se ha propuesto una rúbrica para la evaluación de los parciales, de manera que también motive, ¿no? Y que sobre todo valore el proceso y los esfuerzos que los estudiantes hacen desde sus contextos para que la educación no pare, articulado con los esfuerzos que nuestros docentes están aquí compartiendo en este diálogo, y que también hacen grandes esfuerzos para que nuestra educación no pare. Entonces, en este documento de orientaciones está muy clara la rúbrica, se valora el proceso, pero sobre todo se tiene mucha conciencia y mucho entendimiento de la situación actual emergente del país, ¿no? Y bueno, también yo quería darle un fuerte realce al componente del portafolio, a esta metodología, ¿no? El portafolio es una metodología que está centrada en el proceso de los aprendizajes, que consolida las diferentes actividades, ¿ya? Y que sobre todo nos ayuda como a valorar ese progreso del estudiante, ¿no? Y sobre todo el esfuerzo que se desarrolla para que la educación y sus procesos formativos no paren. Entonces, básicamente tenemos una rúbrica ya que valora 3 puntos, los otros 7 puntos estarían prácticamente valorados ya, y claro, se va ahí determinando los componentes del portafolio y de acuerdo a lo que el estudiante presenta, se van valorando esos elementos. Algunos docentes nos han preguntado, pero ¿qué sucedía si yo les tomé una prueba y esa prueba la puse sobre 10, ¿se hace promedio con el portafolio? No, valoramos el portafolio. En ese sentido, si ustedes desarrollan una prueba, debe ser con la finalidad más importante de la evaluación, ya que es la de retroalimentar y generar información para que se desarrollen los aprendizajes. Esa prueba calificada con la retroalimentación, etcétera, conforma el portafolio. Ya en ese sentido no entramos en promedio, sino en una valoración directa del portafolio por medio de la rúbrica. Entonces, en cada quimestre, y sobre todo pensando en este primer quimestre, vamos a tener 2 valoraciones del portafolio, ya, es decir, 2 aplicaciones de la rúbrica, y en eso sí me parece que debemos ser muy, muy enfáticos. Hay algunas preguntas que nos mencionaban de qué sucede si un estudiante no entregó su portafolio en el primer parcial. Vamos a ser muy flexibles en ese sentido, de manera que los portafolios puedan ser entregados hasta el final del primer quimestre. Ya entonces ahí también les voy comentando algunos elementos
operativos y de forma, ya de manera que podamos, como lo he mencionado y he sido muy enfático en eso, operar una evaluación centrada en la valoración de los esfuerzos de nuestros estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes. Por otro lado, también se plantean algunas orientaciones para la evaluación sumativa, que básicamente se operaba tradicionalmente en el examen quimestral, y es que podamos articular ya y también podamos ya enfatizar algún proceso de avance en cuanto más a enseñanzas de tinte más cognitivo, ya es decir, a enseñanzas que vayan más ligadas al avance curricular. Pero vamos a tener nuestro momento que es en la evaluación quimestral. Se sugiere que desarrollemos esta evaluación o este examen con base estructurada, sino que también demos y operemos esos principios que les mencionaba por medio de un proyecto interdisciplinar. El Ministerio de Educación está desarrollando ya estos insumos que son las fichas pedagógicas, y estas fichas pedagógicas se van a orientar a una metodología que promueva el planteamiento y desarrollo de proyectos en cada uno de los años y en cada uno de los subniveles. Ya entonces se plantea que en lo que queda del primer quimestre se puedan elaborar 2 proyectos, y ahí sí no vamos a valorar para la obtención del examen, de la nota del examen quimestral, un portafolio. No, vamos a valorar el proyecto, y en ese sentido lo que se sugiere es que las instituciones educativas y ustedes, queridos docentes, puedan desarrollar ya sea listas de cotejo o puedan desarrollar rúbricas. Y bueno, estamos de igual forma buscando todas las herramientas para que podamos orientar de manera correcta la incorporación de estas herramientas de evaluación, ¿no? que como lo digo, dinamizan el proceso. Bueno, se plantean también en estas orientaciones algunos parámetros metodológicos, y también, bueno, operamos aquí ya cierta flexibilidad y también cierto grado de autonomía responsable para las instituciones educativas, para que aquellas que tienen otras metodologías de evaluación, pero conservando los criterios de integralidad de la evaluación, considerando el contexto de los estudiantes y considerando la pertinencia de la evaluación al y al avance de los aprendizajes, pues puedan también plantear sus procesos y, bueno, puedan cumplir con lo que se establece en el reglamento a la Ley Orgánica de Educación. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, lo que sí quisiera es que quede claro que para la obtención de las notas de los 2 parciales, lo que evaluamos es el portafolio, ¿ya?, que puede estar integrado con todos aquellos elementos que se dinamizan en el aprendizaje. Si usted le manda a un estudiante a desarrollar, y claro, eso responde a una planificación, una tarea, el estudiante debe ubicarla como una actividad que conforme el portafolio, ¿ya? Si usted le envía a sus estudiantes o les ha tomado una prueba, entonces el estudiante, ¿qué debe hacer? Ubicar junto con la retroalimentación que usted le brinde aquella valoración o aquella prueba para que conforme también su portafolio. Es decir, en el portafolio se convierte en un elemento que registra todas aquellas actividades, insumos entendidos como actividades, ya que se desarrollaron en el proceso de enseñanza. Para la evaluación sumativa, justamente quería referirme a estos parámetros metodológicos que se estarían operando para el desarrollo del examen quimestral, con este enfoque que les menciono, que intenta operativizar elementos de mayor integralidad, más flexibles, más dinámicos, más contextualizados. Nosotros sugerimos que los docentes elaboren los instrumentos de evaluación y contextualizados a partir de criterios de realización o indicadores de evaluación que se van a plantear en cada ficha pedagógica respecto a cada proyecto, que también los docentes socialicen a estudiantes y representantes legales los criterios e indicadores de evaluación de estos proyectos, que se utilicen listas de cotejo para establecer la calificación de estos proyectos, que se planteen
la evaluación de acuerdo al marco legal vigente en este momento en el país, como yo siempre he mencionado, el componente del reglamento, ¿no? Que ahí hay un elemento activo muy importante, pero el desafío es hacerlo visible en nuestra práctica educativa diaria. Que se pueda considerar el cronograma escolar, que se consideren también el contexto de los estudiantes y, bueno, criterios pedagógicos propios de cada contexto que se articulen al proceso de evaluación. Y, bueno, como lo menciono, al examen quimestral se articulará esta propuesta de fichas pedagógicas que se plantea desde el Ministerio de Educación. Para el caso de instituciones particulares, y claro, como lo digo, de acuerdo a su pedagógico, a su propuesta pedagógica, pueden o está abierto a que se puedan plantear otros elementos u otras metodologías e instrumentos de evaluación, siempre y cuando no se reduzca a la exploración de conocimientos o explorar con base a la búsqueda de una calificación, sino que se articulen, como lo digo, al componente pedagógico de todo el diseño del aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, también nos pareció importante que se puedan dar algunos elementos para la evaluación del comportamiento en algunos en el contexto de que hay estudiantes que no tienen conectividad, y bueno, que a partir de lo que nos menciona el reglamento a la ley, se estableció una propuesta que articula a los representantes legales de los estudiantes para que se valore el comportamiento. Y claro, el reglamento nos dice que se valora la sana convivencia social, que se asocia al aprendizaje, y en ese sentido estaría como articulándose el tutor con los representantes legales. ¿Para qué? Pues básicamente para que puedan desarrollar el siguiente instrumento, y que estaría como muy articulado a lo que nos dice la ley, el reglamento a la ley. Entonces, se propone una lista de cotejo y algunos elementos o aspectos del comportamiento a ser evaluados en articulación entre el representante legal con el tutor, ¿ya? Y estos son que un estudiante pueda elaborar un horario, cronograma de trabajo para el desarrollo de tareas, que cumpla con el horario o cronograma de trabajo, que promueva el orden y aseo, que promueva el respeto y consideración con las personas que conviven, y que muestre disposición y actitudes positivas para desarrollar sus actividades de aprendizaje y otras tareas. Entonces hay dos opciones, una frecuentemente u otra que no lo realiza. No queríamos como exponer dos polos, en que sí lo realiza siempre o no lo realiza, porque habrán situaciones, sobre todo ligadas al ámbito psicológico, que en este momento hay que considerarlas, y por eso se propuso la escala de frecuentemente. Entonces, a partir de esta escala, lo que se recomienda es que se haga una conversión mediante una tabla de equivalencias para determinar la escala que está dada por reglamento a la ley. Entonces, aquí está el artículo 222 del reglamento, y bueno, básicamente es que si un estudiante realiza frecuentemente todos estos aspectos, tendría satisfactorio. Si realiza 4, 3, satisfactorio. Si realiza 2, poco satisfactorio. Si realiza 1, es mejorable, y si no realiza ningún aspecto, sería E, y sería insatisfactorio. Bueno, si no lo realiza, acá ya en el formato de esta lista de cotejo se establece que el representante legal pueda como decir por qué ha puesto esta valoración de que no lo realiza. Pero ojo, esto es únicamente para aquellos contextos que no tienen conectividad y que la interacción entre estudiante y docente se ve limitada a ciertos días, ¿no? Pero como lo digo, es para esos contextos. Habrá contextos en los cuales continúan las clases de manera sincrónica, de manera que se pueda como dar como interacciones diarias o bueno, o sea, como ya lo organice cada institución educativa. Y en ese sentido, la recomendación es que se plantee como tal y cual como se venía operando ya, con las orientaciones que están dados por nuestro reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Bueno, con esas consideraciones creo que hemos finalizado en esta parte de este diálogo, y en ese sentido me imagino que habrán algunas preguntas
ya que se van planteando, y bueno, voy a permitirme leer en este momento, ¿no? Las mismas. Harold González nos menciona si los estudiantes deben hacer un proyecto por asignatura o un solo proyecto integral. La recomendación es, bueno, y también la indicación es que se puede hacer un proyecto de carácter interdisciplinar o puede hacer un proyecto integral, ¿ya? Los portafolios no deben ser entregados al final del parcial 1, sí, o sea, pero en casos de que por diversas circunstancias no se hayan entregado, se podrían entregar desde, hasta finalizar el primer quimestre. Ya entonces ahí estamos muy flexibles, y créanme que las diversas plataformas del Ministerio de Educación así se irán adaptando también a las diversas realidades que vayan teniendo las instituciones y que sean reportadas por las diversas zonas o distritos educativos. Sí, efectivamente, el portafolio es una metodología para todos los niveles y subniveles, ¿ya? ¿Dónde se consigue la tabla matriz? Esta tabla es básicamente del documento de orientaciones para la evaluación integral, que fue diseñada por el Ministerio de Educación. Como lo digo, este documento lo que hace es plantear los elementos conceptuales y metodológicos para estabilizar una visión más flexible, más integral, más contextualizada de la evaluación y sobre todo más ligada al proceso pedagógico. Aquí un compañero o compañera nos menciona que el Ministerio ha dicho que no se debe evaluar en lo absoluto. No, o sea, lo que se ha recomendado es que la evaluación que va ligada al desarrollo del proceso educativo y donde se pueda valorar más el esfuerzo, se lo haga mediante la metodología de portafolio, sobre todo y en este momento que es coyuntural para la obtención del primer parcial. Ya que para evaluar el estudiante se debe hacer un consenso entre las asignaturas básicas y especiales, como inglés, por ejemplo. No, a ver, en las diversas asignaturas se plantean procesos de enseñanza y de aprendizaje. En ese sentido, lo que planteamos es que todas estas actividades de aprendizaje de las diversas asignaturas sean recogidas en un portafolio y luego ese portafolio sea enviado a la institución educativa, donde ya se podrá organizar de manera más pertinente y sobre todo valorando la tarea de cada docente, la valoración de estos portafolios. La rúbrica del portafolio es realmente una rúbrica muy objetiva, y en ese sentido, como lo digo, no estamos valorando contenido, no estamos valorando conocimiento. Lo que se está valorando es el esfuerzo y el avance en el desarrollo del proceso de enseñanza. Sí, lo que nos lo que nos comentan es que si las asignaturas pueden tener calificaciones independientes dentro del parcial, dentro del primer quimestre. Bueno, aquí básicamente repito lo que ya estaba mencionando, y es que se valora el portafolio, ¿no? Es decir, si usted plantea una actividad y esa actividad la plantea una calificación, no es lo recomendable eso, sino y no va a entrar en promedio, no es de esa el sentido. No queremos ver a la evaluación como la obtención de una calificación. Si usted hace una prueba, por ejemplo, ok, puede hacerlo, pero retroalimentación al estudiante, y luego esa calificación no va a tener ninguna repercusión en la nota del parcial, sino eso va a constituirse un elemento más del portafolio, ¿ya? De manera que lo importante aquí, como lo digo, es el proceso que se va registrando en el portafolio, y sobre todo que la evaluación sea muy enfática y muy objetiva, y también muy empática con el proceso actual, ¿no?, que viven las familias en las diversas provincias que se articulan a régimen costa. Y bueno, como lo digo, la evaluación debe ser empática, ¿ya? La evaluación debe adecuarse a las diversas realidades.
Me están recomendando en que se puedan como visualizar la rúbrica respecto al portafolio. Voy a proyectarlo en un momentito, de manera de que todos podamos tener conocimiento y sobre todo podamos utilizarla con esta perspectiva que les he presentado el día de hoy, en la cual la evaluación se pone al servicio del aprendizaje por medio de la producción de información que nos permita retroalimentar a los chicos y chicas, y que también nos permita darle seguimiento a cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje. Entonces está en la sección de anexos. Quienes tengan el documento, igual está también en la página del Ministerio de Educación. Voy en este momento a compartirles la pantalla y podamos revisarla, ¿ya? Espero que se pueda visualizar la rúbrica. Ok, entonces, bueno, también hay una consulta en el Facebook Live, es que si se debe mantener un registro de asistencia si la clase es virtual cuando se considera una asistencia. Yo le voy a pedir al equipo técnico del Ministerio de Educación que nos ayuden respondiendo esto en el chat de Facebook, de manera que se pueda tener esta orientación más ligada al componente de asistencia, ¿no? Pero como les digo, el aporte que yo les puedo dar en este momento es respecto a la evaluación, sobre todo al enfoque conceptual y metodológico, ¿ya? Entonces la rúbrica de evaluación del portafolio es esta. Por este momento, yo he sido muy enfático en mencionar el componente de la situación actual, de que la evaluación debe considerar el contexto, y sobre todo en este momento que es muy difícil y que se han hecho grandes esfuerzos por organismos nacionales e internacionales para que la educación no pare, y que no queremos desmotivar a los estudiantes. Ya se puede considerar elementos importantes para la formulación de esta rúbrica, ¿no? Entonces, todos los estudiantes, al presentar su portafolio de manera puntual, recibirán la nota mínima de 7 sobre 10. Él y la docente y la familia evaluarán la calidad de los recursos en un rango de 3 puntos. Entonces, un estudiante entrega el portafolio, ya automáticamente tiene los 7 puntos. Luego, ¿cuáles son los elementos? ¿Ya? Participación, contenido y presentación. Y aquí está quien califica, ¿ya? Demostró responsabilidad y entusiasmo para realizar sus tareas todo el tiempo. Demostró su responsabilidad y entusiasmo para realizar sus tareas durante la mayor parte del tiempo. Y si demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante poco tiempo o en este tiempo, ¿no? Entonces no demostró. Entonces cada una de estas valoraciones y de esta desagregación de este nivel de desempeño tiene su valoración específica, ¿no? Y esta prácticamente la califica el representante de la familia, ¿no? Esa es la recomendación, siempre articulada con el docente. Por otro lado, se valora entonces el estudiante presenta más de 2 evidencias, presenta menos de 2 evidencias, presenta una evidencia o presenta una evidencia de alguna semana, ¿no? Entonces aquí es muy clave el componente de organización, ¿no? Por semana de trabajo. Y finalmente la presentación, ya donde está prácticamente la estructura y las formas, es decir, que un portafolio presente la información, presente diversas evidencias y esté ordenado y limpio. Bueno, ya tendría la valoración de 1. Y si falta alguno, 0.75. Si faltan 2, 0.5. Y bueno, si contiene solamente 1, ya se estaría teniendo la valoración correspondiente. Esta es prácticamente la rúbrica para la evaluación del portafolio del estudiante. Y también en la lista de cotejo también se encuentra aquí dentro de
de los anexos. Ya entonces tenemos aquí la lista del comportamiento para estudiantes sin conectividad, y es la que les comenté, en la que estaba en la presentación. Estaba esta columna de observaciones, pero se integra, ¿no?, ya en el formato que se plantea. Entonces hay una consulta también, y que ya es un tema más operativo, y tiene que ver con y tiene que ver con la plataforma de gestión escolar, ya que del Ministerio de Educación. La plataforma de gestión escolar no se registran insumos, se registran únicamente los parciales. Y en ese sentido, como lo digo, el insumo ligado a una calificación lo dejamos un momentito ahí, ¿ya? Mientras que en este momento cobra fuerza un insumo entendido como una actividad, ya que conforma el portafolio, ¿sí? Entonces, es prácticamente ese cambio de visión la que queremos plantear. Entonces, bueno, son prácticamente esas las preguntas más importantes que he podido como visualizar. El Ministerio de Educación realmente es una oportunidad muy importante de poder dialogar con tan selecto grupo de participantes y sobre todo conformado por docentes y directivos de las instituciones educativas de régimen Costa. Entiendo que también se está transmitiendo por el Facebook Live ya, y en ese sentido agradecemos mucho a Educai, a la plataforma, por generar este espacio y por invitarnos al Ministerio de Educación para el desarrollo de este espacio. Como lo digo, recomiendo que en las diversas plataformas se puedan registrar los parciales, mientras que los insumos entendidos como calificación se queda un momentito ahí, ya, si no mantenemos esta otra visión ya del insumo como una actividad que es parte del portafolio y que luego en cada parcial se valora. Entonces, en la plataforma de gestión escolar que maneja la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación, se registra únicamente la nota del parcial, ¿ya? La nota del parcial corresponderá luego a todas las asignaturas que conformen el portafolio de nuestros estudiantes. Hay muchas preguntas y en ese sentido, bueno, nosotros lo que sí nos comprometemos también es a recoger. Entendemos que por el tema de tiempo también se convierte en un limitante estas interacciones, pero nosotros sí vamos a recoger las preguntas, de manera que en las diversas socializaciones que se van a seguir realizando podamos también orientar de mejor forma a los docentes y a los directivos de nuestras instituciones educativas. Un fuerte saludo desde de nuestra ministra de Educación, de nuestra también Isabel Maldonado, y de nuestra subsecretaria de Fundamentos Educativos, María Fernanda Crespo, y con esto prácticamente estaríamos terminando, y les agradecemos mucho por su interés, por conectarse, por inscribirse, y bueno, a las personas que siguen en Facebook también por visualizar este espacio que justamente ha sido planteado para aclarar algunas inquietudes y para reforzar ese enfoque de la evaluación. Si la evaluación no es un fin en sí mismo, si la evaluación se articula al proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje, la evaluación va a constituirse un elemento de mejora, y por lo tanto la evaluación va a ser un mecanismo y un momento pedagógico muy importante para que podamos alcanzar aquel objetivo que nos pone la Constitución, que debemos garantizar el desarrollo y el derecho a una educación de calidad en todos los contextos. Muchas gracias por su atención y participación, y bueno, estaremos muy atentos de igual forma a las diversas inquietudes que se han presentado. Muchas gracias.